Bien, pues bueno, tomando ya esta pequeña pausa, vamos a ir como que de interactiva. Las cuestiones también dentro de lo que nos va a ir como que caracterizando en la capacidad de lo que podemos ir como que implementando en estos modelos, es como que cómo podemos aplicar estos modelos en esta parte del área educativa, ¿no? En cómo podemos ir interviniendo y procesando cada uno de los cambios y cómo también podemos ir interactuando con cada una de las capacidades que podamos tener, ¿no? Entonces, el trabajo del lado del docente, pues sí se va como que estructurando mucho en esta parte que es muy fina, donde podemos ir identificando el proceso cognitivo-conductual de el clima y el contexto de la clase dentro de este modelo ambiental, ¿no? Entonces, es una parte también muy interesante también para ir como que pues, prácticamente revisándolo, ¿no? Esto dentro de la perspectiva de las variables de la persona y el contexto. Está el modelo también que se va basando en la capacidad cognitiva y prácticamente este se va como que, tiene una función muy importante porque también habla dentro de la capacidad de lo que nos hablaba Piaget, de la construcción del aprendizaje, el modelo dentro de lo neuropsicológico y el procesamiento de la información, que es el modelo cognitivo, ¿no? Entonces, hay diseños dentro de la parte cognitiva que nos van dando como que la calidad de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esta parte del neurodesarrollo, ahora lo neuropsicológico, en cómo también el pequeño va cambiando en función a las adaptaciones que tenga en su contexto individual, ¿no? Y también aunado a esto la capacidad cognitiva dentro de la calidad colectiva. Otra parte está dentro del procesamiento de la información. Esta parte del modelo cognitivo o esta parte de la perspectiva cognitiva, pues prácticamente nos va a ir como que construyendo una parte también de revisión neuropsicológica en donde podemos ir viendo el desarrollo sistematizado de las y los pequeños, en cómo van avanzando, en cómo van como que interactuando con los procesos de cognición, cómo recopilan la información, cómo la replican, cómo la aplican y pues prácticamente debemos de tener como que sistemas también de técnicas que nos van a ir ayudando como que a revisar estos procesos cognitivos, ¿no? Hay cuestiones en donde se trabaja mucho con la ludoterapia o esta parte lúdica, con memoramas, con acciones de atención, con frases, con las percepciones, con las retenciones visuales, ¿no? Entre otras funciones también que van vinculándose mucho en las funciones psíquicas. Bueno, hay exámenes neuropsicológicos y uno que es muy actualizado es el neuropsicológico de Luria, que prácticamente nos ayuda como que a ir viendo pues prácticamente las perturbaciones orgánicas y diagnosticar también estas funciones mentales de las y los pequeños, ¿no? Esto dentro de una capacidad, dentro de lo verbal, dentro de lo auditivo o algunas cuestiones de algún diagnóstico diferencial. Entonces, pues, es muy interesante cómo podemos ir como que indagando sobre el procesamiento del diagnóstico, cómo vamos relativamente cambiando y sistematizadamente trabajando algunas de estas cuestiones, ¿no? Tal vez algunas de ustedes ya han trabajado con algunos de estos tests, ya han visto cómo tal vez se van como que valorando, entonces pues prácticamente eso también familiariza dentro de un aspecto cognitivo el comprender el procesamiento que vamos a dar a toda la información que podamos ir como que rescatando. Otra parte dentro de esta parte es cómo vamos a ir aplicando entonces el diagnóstico en la educación dentro de una pedagogía que nos va a ir ayudando también a generalizar las cuestiones cognitivas, conductuales, del neuropsicodesarrollo. Y como es una condición también psicoeducativa o dentro de esta parte psicopedagógica, pues es ir trabajando en la capacidad interpersonal de la o el pequeño para que en su momento también dentro de lo pedagógico podamos anclar un mapa curricular y adaptarla a la necesidad educativa especial que nosotras pues, ya hemos diagnosticado, ¿no? Entonces, este es un primer factor que también tenemos que llevar en cuenta para poder ir generando nuestra experiencia, para también ir comunicando lo que podamos ir remitiendo y más que nada para ir como que indagando sobre la solución o intervención de lo que se nos presente pues prácticamente en el salón de clases, ¿ok?
Una parte también dentro de esto que es la potencialidad del aprendizaje, pues también se caracteriza en todo lo que vamos interviniendo, ¿no? Entonces, la valoración que demos, toda esta parte del diagnóstico, la zona de desarrollo a potencializar también es muy interesante, los instrumentos de diagnóstico que también van a ir implementando, pues van a ser algunas cuestiones que van a ir como que desarrollando a lo largo de esta materia. Otra parte es el modelo en el cual ustedes van a ir como que hablando, tal vez a un modelo alternativo en donde tal vez van como que diversificando algunas cuestiones de lo que ya se presentó hace rato, pero que les va a ir ayudando para poder ir cumpliendo los objetivos del diagnóstico. ¿Ok? Bien, dentro de esta parte también es como que ir explorando el diseño del informe, cómo vamos a mejorar nuestro trabajo como docentes, cómo vamos a también a ir viendo algunas expectativas y claro, también se trata de como que ir analizando el tipo de ayuda que va a necesitar también el profesor. Algo interesante, si somos docentes frente a grupo, pues tenemos, sí, creo que en la clase pasada, bueno, en la materia pasada trabajamos con ustedes necesidades educativas especiales y había una parte de redes de apoyo, creo que ustedes les comentaban las redes de apoyo, en donde debemos de trabajar con cuestiones, bueno, somos docentes, pero tal vez no tenemos un perfil psicológico, tal vez no tenemos un perfil de algo del neurodesarrollo, entonces tenemos que ver como que estas redes de apoyos en donde también podemos ir combinando una característica esencial de profesionales que prácticamente van a ir cumpliendo un rol en el cual se van a ir valorando y también interviniendo de la manera más adecuada. Bueno, pero lo fundamental dentro de la capacidad educativa es docente, alumno y padres de familia, que son los que van a estar bien apegaditos a que todo esto se vaya como que generalizando y también se vaya como que implementando un marco más potencializado dentro de la capacidad de análisis para poder remitir a alguna área de intervención, ¿no? Entonces, esto también es algo que también es muy importante a considerar, ¿ok? Bien, estimadas maestras, ¿hasta este punto tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? Maestra Ceci, maestra Asunción, maestra Coral, maestra Luz, maestra Viviana. Maestro, por ahí en el 2006, bueno, yo soy egresada de una licenciatura en Ciencias de la Educación con terminal en Psicología Educativa. Entonces, en algún momento de la licenciatura llevamos la aplicación de test proyectivos. No abarcamos gran cosa, pero pues totalmente cegada a lo que son los tests, no está. Y por ahí en 2016 inició una especialidad en ¿cómo se llama? Para los test, se me olvidó, psicometría. Sí, eso es psicometría. No la concluí por cuestiones académicas, pero alcanzamos ver test proyectivos como el que mencionaba de la casa, el árbol, la familia, el test de WITSI también, que es para intelectual. Entonces, ahí vamos más o menos por ese camino. Y aunque yo ahorita en la actualidad no estoy frente a grupo, pues platicando con mis maestros, pues sí ya tenemos algunos foquitos rojos en algunos grupos de donde me puedo agarrar para sacar pues pues, algunos niños a los que puedo evaluar. Perfecto, maestra Ceci. Y sí es muy interesante como que ir revisando. Esto lo vamos a revisar despuesito porque vamos a comentar justo estas técnicas, las técnicas correctivas, las técnicas pues, psicométricas y las funciones de las técnicas objetivas y subjetivas, ¿no? Que son pues prácticamente los tres pilares que nos van a ir ayudando también para poder evaluar, examinar, intervenir y también ir procesando la información para que en su momento también se pueda remitir el diagnóstico, ¿no? Entonces, dentro de una escala global, pues también es algo muy interesante que todo este diagnóstico dentro de la educación, pues prácticamente nos va a ayudar a conocer la perspectiva de la persona o el alumno o la alumna que tengamos esa valoración y prácticamente nos van a ir como que planteando, bueno, uno, identificar la necesidad diagnóstica, porque se va a hacer también, y hasta qué punto vamos a ir cumpliendo el objetivo mediante esta revisión del diagnóstico, ¿no? Entonces, pues todo esto sí nos ayuda mucho a la reflexión, nos dan muchos elementos para poder rescatar, y más que nada, pues ir como que valorando cada una de estas situaciones. Maestra Asunción. Hola, hola.
Maestra, tiene el audio, a ver. Ah, se cerró. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿Ya? maestra. Es que tengo problemas porque hasta ahorita acaba de llegar la luz. Apenas llegó, vine corriendo a encender la computadora, pero pues me falló, creo que no le llega al internet y no puedo entrar en la computadora y tuve que usar el celular que no me gusta mucho, porque pues se me complica más en el celular. Yo dije, ¿no será que la maestra María Asunción ya egresó y ya nos dejó? No. Pidiendo a gritos. Y es chistoso, ingresa y se termina la sesión, ¿no? Entonces, Sí, me dio penita. Pero pues ya sí, estamos acá. desde la mañana no tenemos energía eléctrica. Y Sí, sí es me lo que preocupa. es lo que me comentó también el maestro Rafael hace un ratito, me mandó un mensajito que no había corriente eléctrica, entonces, pues sí, a veces pasa, ¿no? Entonces, pues, lamentablemente esas son las situaciones y contextos en esta era digital, ¿no? Si no es el Así es. internet, es porque el marido no las deja, si no es el Por eso marido, hay que tener un marido. Entonces, tenemos algunas cuestiones ahí como variables externas por medio del ambiente también que no nos ayudan a entrar en las sesiones. Pero sí, Hay que dejar maestros, el marido a un ladito por ahí en un rinconcito. ¿verdad? Ahí castigados, ¿no? Para que no estén molestando. Pero sí, son cuestiones. Maestro, con relación a la materia, bueno, fíjese que es lo que he tenido siempre ahí muy puntualizado, porque cuando yo entro a la maestría en necesidades educativas especiales, entro precisamente preocupada por este gremio del grupo de niños que puedan haber o en particular, fíjese que yo estaba en una escuela en donde no se notaba mucho, no había mucha matrícula de niños con necesidades educativas especiales, pero en la nueva escuela en la que ingreso, porque en la anterior estaba de docente de secundaria, soy de secundaria, y ascendí a subdirector, y en la nueva escuela a la que yo llego es de una comunidad indígena, una comunidad de zona petrolera, y la verdad me motiva o me pone a pensar qué condiciones tendrá la comunidad para ver demasiados niños con necesidades educativas especiales. El punto está en que yo desde que ya últimamente empecé a entender bien esta materia, veo que es para diagnosticar, pero mis alumnos ya son de secundaria. Si no se les prestó la atención en primaria, considero que es más difícil ahorita en secundaria. Sin embargo, le decía al maestro de la anterior materia que pues haré la lucha, el esfuerzo de ver hasta dónde con lo que aprendo aquí puedo ayudar a esos alumnos. Quiero creer igual que no son los mismos, los mismos test que se le tendrían que aplicar, puesto que ya son personitas adolescentes, tienen 12, 13 y 14 y hasta 15 años los que están en tercer grado. Entonces, como que sí, me gustaría si usted me pudiera orientar si hay alguna estrategia adecuada a este nivel, porque pues lo que yo he visto aquí desde que estoy en la materia es como, siento que como para todavía diagnosticar a los niños bien de preescolar o iniciales en preescolar. Esa es mi duda, maestro. Maestra Asunción, algo muy interesante de lo que usted nos plantea es justo esto, ¿no? Si en preescolar o en la etapa de la primaria no se diagnosticó, no se presentó, pues prácticamente va a estar latente en la educación en la secundaria, ¿no? Entonces, bueno, inclusive un servidor, pues a mí me tocó en mis tiempos de la licenciatura, pues también implementar mi test de la persona, ¿no? Entonces, eso, pues hay una edad, porque prácticamente hay una clasificación, esto en proyectivo y en psicométrico, ¿no? Cada una de esta parte tiene una categoría también de evaluación. Lo proyectivo va a evaluar todo el contexto que se te mantenga de manera inconsciente de la persona evaluada, ¿no? Entonces,
Podemos aplicar en la secundaria psicométricos, proyectivos, test de Raven, test de evaluación de funciones cognitivas, porque todo va a estar como que muy subjetivo, ¿no? Entonces, si vamos a aplicar un proyectivo con chicos de secundaria y se lo aplicamos con primaria, los resultados son inclusive más visibles, ¿no? En secundaria es un poquito más visible porque ya hay una capacidad de análisis, ya hay capacidad de neurodesarrollo, que es lo que comentaba hace un momento, porque todo es por etapas, ¿no? Por eso entramos a preescolar con didáctica, empezamos la primaria con, no sé, algo más formal, vamos construyendo la secuencia de pares, en la secundaria pues vamos como que anclando un sistema también de racionalismo, en donde vamos a anclar como que la capacidad, pues una psicomotora, conductual, cognitiva, de capacidades interpersonal de la o el alumno, ¿no? Entonces, si usted le aplica una prueba a un chico o una chica de secundaria y se lo aplica a un niño, va a ver que relativamente el cambio va a ser más significativo en las de secundaria, por justamente esta capacidad de racionalización, ¿no? Entonces, no hay como que una estimación, inclusive hay test que evalúan la edad mental de las personas, ¿no? Yo puedo tener, no sé, 27 años, que es la edad actual, y si me aplican un CI de edad, pues puedo salir que tengo 15 años, en una edad mental, porque la verdad soy muy infantil todavía, ¿no? Entonces, es una característica de que también me va ayudando y es como que muy dentro de mi persona, ¿no? Me ha tocado mucho, inclusive interactuar con personas que pues, tienen 50, 60 años y nos divertimos a carcajadas porque está la potencialidad de la esencia de la personalidad justo del sujeto, ¿no? Entonces, es algo que también va caracterizando, ¿no? Entonces, a mí me tocó, bueno, por esta parte de lo que, bueno, me regreso a lo que les comentaba, yo me autoapliqué porque me tuve que autoevaluar en el HTP, que es el Home Tree People, la de la persona bajo la lluvia, también vi CUDER profesional y vocacional, también para ver áreas de formación, trabajé mucho con psicométricos también, está el Bender, ¿no? Que es el, bueno, hay un SACS que es también de palabras incompletas, que se aplica para pequeños, para adolescentes, que son las mismas, solo va cambiando como que la sintonía de las preguntas, de las frases, perdón, y para personas añosas, en donde pues también estuve muy activo, bueno, en desarrollo integral de la familia, aplicando mucho que era Bender, que era mucho esta parte de frases incompletas con el SACS, ¿no? En donde pues relativamente solo se va adaptando y el análisis, por eso se diagnostica. Cuando nosotros vamos evaluando, vamos como que sacando la información más, pues más actualizada de la persona, ¿no? Lo que esté presente. Por eso también se trabaja mucho el enfoque humanista y esta parte de la gestal, el aquí y el ahora, lo que esté pasando con la persona y cómo ya después se puede ir revisando mediante tal vez técnicas de observación, técnicas de la entrevista, exploración de historia familiar, entrevista con papá y mamá, entrevista solo con el alumno o la alumna, ¿no? Entonces, es como un esquema bien interesante y muy globalizado, por eso pues es interesante dentro de la remisión del informe, como dentro de todo lo que tenemos acá, ¡pum!, hacemos algo chiquito para poder tener el diagnóstico muy bien sustentado, ¿no? Entonces, eso es también lo interesante dentro de esta materia. Y como es de elaboración diagnóstica en un aspecto psicopedagógico, pues sí trabajo mucho esta parte. Y pues resolviendo su duda, pues se pueden aplicar en secundaria cualquiera de estas pruebas y van a salir resultados pues interesantes, ¿no? E inclusive, si en algún momento ustedes se quieren autoevaluar o aplicarse algún test de autoestima, no sé, algún test de lenguaje, algún test de cálculos y matemáticas, pues se van a ir dando cuenta que tal vez haya alguna cosa curiosa, ¿no? Entonces, lo que sí pasa en la edad de, pues no sé, 12 años en adelante, que es pubertad, es más visible inclusive la capacidad de análisis que se pueda diagnosticar en ese tipo de población. Se entiende que en preescolar y primaria se va explorando, se va redescubriendo y por eso ahí se interviene tal vez desde un punto inicial para poder ir como que programando y potencializando el aprendizaje. Pero cuando ya diagnosticamos en una edad avanzada es donde ya podemos ver inclusive con más claridad, esto te está pasando, esto tienes como diagnóstico, ¿no? Entonces, ahí ya es como que una brecha más directa para poder intervenir.
Sin embargo, cuando aplicamos desde la edad temprana, pues sí nos da como que una función multidisciplinaria en donde podemos ir como que viendo, delimitando y pues ya aseguramos qué es lo que vamos a ir realizando mediante el mapa curricular adaptativo que vamos a presentar y pues de esa manera pues ir interviniendo de la manera más más viable, ¿no? Entonces, por lo general siempre se va a empezar buscando la información de la persona, cómo se va a aplicar el diagnóstico y pues prácticamente debe de haber como que estos aspectos que se van a ir como que potencializando o redescubriendo también en la capacidad de análisis de las y los pequeños, ¿no? Entonces, esa es la importancia también dentro de esta parte de la aplicación de los diagnósticos. Entonces, sí, la orientación sería prácticamente la misma. Por eso, inclusive, algo tal vez que se evalúe mucho más en secundaria serían, pues, test de personalidad, ¿no? Porque son los que más se van en función del neurodesarrollo, en función de las hormonas, pues uno se trabaja mucho personalidad, autoestima, ¿no? Condiciones también de aprendizaje, porque es una etapa diferente a un pequeñín que tiene 3, 6, 9, 10 años, ¿no? Que están en una etapa de vínculos afectivos, de vínculos con amigos, de aprendizajes significativos, ¿no? Entonces sí va cambiando mucho el contexto, pero pues, sí entra como una relatividad sobre cada una de estas partes. Ok, maestra María Asunción, no sé si aclara un poquito acerca de la duda que me ha planteado. Pues sí, maestro, gracias. Perfecto, entonces, bueno, en cuestión de todo esto, y como también es algo muy sistematizado, hay que como que también ir viendo las competencias y habilidades sociales que se van implementando con las personas evaluadas, ¿no? El diagnóstico, pues como les mencionaba hace un momento, tiene una finalidad o una función y pues prácticamente va a ser siempre, el diagnóstico siempre va a ser para prevenir, perdón. Cuando nosotros nos diagnostican que tenemos tos, pues tenemos que solucionar la tos, ¿no? Y lo mismo pasa con las necesidades educativas que se puedan presentar en el grupo, ¿no? En el grupo que estemos acompañando. Si hay autismo, si hay TDAH, si hay alguna cuestión de algún daño cerebral adquirido por un DC, ¿no? Si hay alguna alteración cromosómica con síndrome de Down, si hay alguna afasia, si hay alguna función dentro de la capacidad motriz, diplegia, cuadriplegia, ¿no? Si hay ceguera, si hay sordera, ¿no? Si hay tartamudez, pues todo eso tiene que tener como que un marco preventivo. Se clasifica, se va modificando y en su momento se va interviniendo para poder potencializar. Uno de los objetivos dentro de la función educativa, pues es eso, potencializar la capacidad humana para poder reintegrarlos a un campo de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a ir ayudando prácticamente este campo de acción mediante los diagnósticos. Nos da una naturaleza también que es prácticamente ir como que implementando estos aspectos dentro de nuestra calidad como personas y prácticamente hay una parte que es muy interesante en donde deconstruimos, ¿no? Y resignificamos todo lo que tal vez en su momento podemos implementar. E inclusive los diagnósticos o esta parte de cuando se presentaba anteriormente, pues era otro sistema de intervención, ¿no? Entonces ahorita ustedes tienen la oportunidad de ir actualizándose, de ir viendo algunas otras didácticas para poder aplicar, algunas otras herramientas para poder desarrollar. Y más con esto, bueno, yo di la materia de neurociencia y tecnología aplicada y en esta parte de la neurociencia nos habla también de cómo el niño va desarrollando su capacidad neuronal y cómo la tecnología ayuda también a potencializar mucho esta capacidad de aprendizaje con las y los pequeños. Y justo pasó esto dentro de pandemia, que todo era mediante la modalidad virtual, la ciencia y la tecnología estuvo presente, ¿no? El grupo de WhatsApp, el cómo se grababan videos las maestras, el cómo también nosotros tuvimos que grabar videos para poder ejemplificar alguna clase, ¿no? Y ahora, pues, anclar esto en una función de aprendizaje también da como que mucha potencialidad. Más que nada va como que anclándonos como en elementos, pues, prácticamente que la persona ahora, pues, considera fundamentales también para aprender, ¿no? Entonces, son condiciones también y técnicas que se van como que implementando para poder
pues prácticamente proceder en los diagnósticos y prácticamente explicar en cada una de estas delimitaciones, estos campos de acción y cómo pues prácticamente vamos a ir desarrollando cada una de las alternativas de solución, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ir como que reintegrando, ¿no? Entonces, dentro de los modelos, dentro de esta parte de la calidad del diagnóstico, dentro de los contextos, dentro de esta parte de las pruebas y técnicas que también se pueden ir aplicando, pues se va implementando pues esta parte de la identificación del diagnóstico. Bueno, hasta este punto pues es como que relativo dar este marco introductorio, más que nada para ir como que indagando mucho acerca de lo que se va a ir implementando en la materia, ¿no? Entonces, pues diagnóstico es prácticamente eso. Cumple el objetivo de ir como que enmarcando el paso preventivo o de solución hacia alguna situación que se presente para con nosotras, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir como que trabajando. Otra parte es como que ir como que preguntándonos que, pues, ¿para qué nos sirve un diagnóstico? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función? Pues prácticamente esta parte de los diagnósticos se usan con la finalidad de ir integrando e ir analizando las situaciones frente al contexto educativo, ¿no? Entonces, un diagnóstico va a describir prácticamente los procesos de enseñanza y aprendizaje y prácticamente para poder de realizar un diagnóstico debemos de tener a la persona que queremos pues prácticamente con la cual vamos a intervenir, ¿no? Entonces, antes de eso, pues está la calidad de observación, ¿no? Entonces, es una técnica también de lo que les había comentado, que nos va a ayudar como que ir remitiendo esta parte del diagnóstico. ¿Por qué se diagnostica? Pues prácticamente porque tenemos la finalidad de ir como que potencializando justo la capacidad humana mediante el aprendizaje y debemos de ir viendo algunas funciones o alteraciones dentro del grupo. Muchas veces, inclusive, si están frente a grupos, se darán cuenta de que si tienen un grupo muy bien armonizado, de que si todos tienen la edad cronológica y trabajan de una manera coordinada, y tal vez, no sé, entre algún alumno que tal vez no estaba en el ciclo y ven que hay un ente pues que se va como que remodificando, pues la atención de ustedes se va a dirigir hacia ese alumno que tal vez no llega con una calidad de aprendizaje que ustedes esperan que se vaya cumpliendo con las y los demás, ¿no? Entonces se diagnostica pues prácticamente para nivelar o inclusive para poder centralizar un tipo de trabajo especial con ese alumno, con esa alumna. Desde esa manera pues ir como que coordinándonos dentro de un área educativa en el cual vamos a ir estableciendo bases y condiciones para poder intervenir y prevenir algún caso que se vaya pues prácticamente integrando en nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, aquí prácticamente se va diagnosticando también para poder ir cumpliendo la integración e ir como que potencializando esta función del individuo y más que nada como que ir enmarcando también una pauta a nuestros mapas curriculares, ¿ok? Y no quedarnos solamente en enseño, me quedo con esto y quien aprendió bien y si no, pues ni modo, ¿no? Sino que preocuparnos en la calidad educativa, preocuparnos en qué es lo que tal vez se pueda ir como que resolviendo a lo largo del trabajo educativo y cómo también podemos ir como que dando funciones y objetivos dentro de lo que podemos planificar en el salón de clases, ¿no? Entonces, el diagnóstico también tiene como que esta parte de ir abordando los problemas, nos da pues prácticamente también ir identificando las relaciones y las funciones de cómo vamos a poder enseñar, qué objetivo vamos a tener. Tal vez ustedes en algún momento también han hecho cartas descriptivas en donde van analizando las clases, el objetivo de mi clase, qué voy a dar en mi clase, en qué tiempo, ¿no? Que son las áreas de intervención que también vamos como que adaptando para poder ir pues prácticamente abonando y sacando frutos dentro de nuestras y nuestros alumnos, ¿no? Entonces, esta parte dentro de la función del objetivo, pues es eso, es de cómo apreciamos nuestras clases, es de cómo prevenimos y pronosticamos alguna función de lo que podemos ir revisando en clases
cómo podemos ir como en que interviniendo también y cómo tomamos inclusive también las decisiones para poder llevar pues el control del grupo dentro de una estructura más organizada, más dinámica, ¿no? Y cómo también podemos reorganizar todo si en algún momento veo que no está funcionando alguna estrategia de intervención que yo quiero aplicar, ¿no? Entonces, de eso también se trata mucho esta parte del diagnóstico. Y aunado a esto, pues también nos ayuda el diagnóstico a ir analizando, a ir estudiando estas partes del comportamiento, las expresiones subjetivas, algunas cuestiones biológicas que es dentro de este modelo médico, algunas funciones dentro del contexto social, ¿no? Y cómo también podemos ir como que efectuando algunos resultados académicos, ¿no? En cómo también vamos pues prácticamente promocionando la calidad dentro de la contribución de las y los alumnos y cómo también podemos como que implementar estas necesidades educativas especiales para poder ir desarrollando nuestras habilidades también como docentes, ¿no? Entonces, tenemos como que esta parte de tener las funciones y créanme que el estar frente a grupos, pues sí tiene como que mucha responsabilidad, ¿no? Y es lo que he visto también dentro de la calidad. Y si trabajamos con una población que todavía está pequeña, pues mucho más, ¿no? Entonces, eso es donde también tenemos como que este lado también humanista de poder ir como que trabajando dentro de esta prevención primaria para poder ir como que analizando esta necesidad, para ir viendo el contexto educativo escolar, ¿no? Y cómo también vamos equilibrando cada uno de estos segmentos para poder ir estructurando un área de enseñanza y aprendizaje en función a las técnicas del análisis que vamos a realizar, en función a lo que podamos ir identificando como necesidad, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que también tiene como finalidad este aspecto dentro del diagnóstico, inclusive también cómo buscamos alternativas, cómo comparamos las alternativas de solución que tenemos y la red de apoyos que hace rato les mencionaba, cómo me puedo coordinar con algún otro especialista para poder trabajar alguna necesidad educativa, ¿no? Inclusive, esta parte de cómo también puedo yo prepararme como la maestra Ceci. Entonces, si ella hubiera estructurado esta parte de los psicométricos, pues sería un punto estratégico y una técnica súper avanzada para poder diagnosticar, ¿no? Y eso ayuda como que a ir teniendo como que la capacidad y la habilidad de ir reintegrando y tener una función de reestructuración para con las y los demás, ¿no? Entonces, si hablamos dentro de psicopedagógico, siempre va a ser eso, dentro de la capacidad emocional, sentimental, pero también involucrando el ámbito educativo, dentro de la enseñanza, dentro de todo lo que vaya a ir como que abonando y también vaya como que, pues prácticamente interviniendo en el alumnado. Entonces, esto para también disminuir el impacto de algo que sea adverso. Entonces, el diagnóstico pues prácticamente nos ayuda como que ir modificando cada uno de estos aspectos, como un aspecto también preventivo, de reestructuración, y hay una parte dentro de los niveles del diagnóstico. Muchas veces cuando estamos frente a grupo, pues vamos a ir como que viendo un diagnóstico general, ¿no? Bueno, y esto también es algo bien interesante, cada que se inicia el ciclo escolar, se hace un diagnóstico general del grupo. ¿Okay? Si tal vez si pasó de primer grado a segundo grado, si pasó de preescolar a la primaria o si estuvo en grado de preescolar o en la secundaria, se hace un diagnóstico general para poder ir viendo el progreso escolar de la o el alumno, ¿no? En una función holística. Ahí sí ya sería un diagnóstico de todos los alumnos. Delimitamos cuando tal vez de un grupo de 20, digamos, en un diagnóstico general, el grupo general sacó un 8, y vamos viendo por qué bajó, ¿no? Entonces vamos delimitando, esta población va bien, aquí también va bien, y de los 20, pues hay 2 que tienen como que una deficiencia en el progreso escolar, ¿no? Entonces, esta parte del diagnóstico general es dentro de la plenaria, dentro de lo que nosotros tenemos en la periferia, para poder encontrar detalladamente los resultados de una manera específica. Prácticamente se hace de una manera general para poder ahorrarnos un poquito de tiempo y no estar de uno en uno, porque del todo, pues es más fácil ver, ¿no? Si tenemos un centro de mesa con frutitas, pues es ver las frutitas y ver quién ya está dentro de un descontrol, ¿no? Entonces, por eso es un poquito viable hacer el diagnóstico general, ¿no? Esta parte también ayuda como que ir viendo también el estado, si hablamos de lo psicoeducativo,
o lo psicopedagógico, pues prácticamente el estado de salud mental de la o el pequeño, el desarrollo físico de las y los alumnos, prácticamente como también se van inclusive analizando de manera específica la situación de cada una y cada uno de los alumnos, ¿ok? Entonces, el diagnóstico general siempre es en función al grupo para poder identificar y poder delimitar. Y después viene otro proceso, otro nivel, que ya es el nivel del diagnóstico analítico. Pues prácticamente este se encarga de ir analizando algunas anomalías o algunas alteraciones que yo pueda ver dentro del alumnado y que vaya, pues no sé, teniendo como que algún déficit en el aprendizaje, ¿no? Entonces, es como que aquí también usar instrumentos evaluativos que nos van pues prácticamente aperturando en el diagnóstico de la persona, ¿no? Entonces, aquí ya es como que hago el diagnóstico general, después analizo una serie de casos, saco esta parte del diagnóstico de la persona, ¿no? Y después ya pues llevo ese diagnóstico a un ámbito individual, que es lo que ya se va a ir trabajando en la calidad de persona. El diagnóstico individual, pues prácticamente es el más utilizado para poder intervenir académicamente con los alumnos y prácticamente se usa dentro de esta función preescolar primaria, porque son las primeras fases también para poder intervenir de la manera más adecuada. Se puede hacer posteriormente, claro, y ya se buscan opciones también de enseñanza y aprendizaje. Se remonta como que de una manera idónea este diagnóstico individual en preescolar y primaria porque pues prácticamente es un área explorativo para poder ir interviniendo de la manera cronológica y poder analizar problemas psicológicos, algunas cuestiones emocionales, algunos trastornos tal vez del habla y la voz, del lenguaje, de la personalidad, ¿no? Y pues prácticamente se implementan medidas alternativas para poder también llevar a cabo alguna función de lo que podamos implementar. Después de esto viene el diagnóstico preventivo, que prácticamente averigua las causas y los problemas de lo que está ocasionando esta necesidad educativa especial, ¿no? Y más que nada se va como que buscando alternativas para posteriormente realizar un diagnóstico correctivo, ¿no? Que ya es cómo voy a reeducar a esta dificultad de aprendizaje, cómo voy a intervenir o cómo va a ser mi sistema de enseñanza, cómo voy a implementar también el área de recuperación que tal vez vea yo como que muy distorsionada en la o el alumno. Y prácticamente dentro de esa postura también se va como que estructurando parte académica dentro de estos, pues prácticamente niveles de diagnóstico, ¿no? Y pues al final de esto también se hace otro diagnóstico grupal que prácticamente implementa también el proceso analítico. ¿Ok? Bien, entonces, pues estos niveles de diagnóstico pues sí nos van a ir acercando mucho a lo que podamos ir desarrollando. ¿Va que va? Bien, me queda un minutito. Ya nos conectamos a la tercera sesión ya para ir cerrando algunos puntos de acción y más que nada para ir como que dejando el contraste de la sesión del día de hoy. ¿Sale, vale? Es el mismo enlace, entonces esta se cierra y pueden ingresar al mismo enlace. Enseguida nos vemos.